Bien, ya leyeron el pasaje en su casa. Voy a hablar ahí, ¿ya? Los tengo a todos en computadores acá abajo, pantallas pequeñas. Mi tentación es mirarles las caras, pero quiero mirar ahí, para que me mires a los ojos. Ponme atención aquí adelante, ahí te voy a estar hablando porque después, claro, vamos a ver los videos que lata están mirando para abajo ahí, ¿ya? Voy a hacer un gran esfuerzo, me cuesta, me siento todo el mundo mirándome desde otros lados, pero voy a mirar para allá adelante, no los voy a pues, pescar acá abajo en sus caras. Romano 1:18 para adelante, amigos, como les digo, uno de los pasajes más eh, controversiales que quizá uno puede encontrar en Romanos en general. Vamos a llegar al capítulo 9, 10, 11, que también son súper controversiales y probablemente también van a generar algunas cosas, pero este pasaje particularmente es uno de los más complejos también a digerir. No sé cómo te fue ahí cuando te preguntamos en la sala cuál crees tú que es el mayor problema de nuestro país. Quizás pueden haber salido muchas cosas, muchas ideas buenas, porque es parte de lo que vamos a conversar hoy día o vamos a estar enseñando hoy día, cuál es el mayor problema del ser humano. Si lo podemos aterrizar un poquito más, cuál es el mayor problema del chileno, quizás para no irnos tan al ser humano, el chileno, el puente altino quizás directamente o de mi familia, cuál es el mayor problema que hay en mi propia familia. Y para diagnosticar eso vamos a hacer como cuando vamos al doctor, porque cuando vamos al doctor siempre esperamos que sea genuino, sincero y nos diga la verdad de cómo estamos. Espero que cuando vaya al doctor tenga esa idea por lo menos. ¿Cuál es la condición? ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué tengo? Y ahí el doctor te va a decir, tiene tal cosa, y uno verá si cree o no cree, si lo acepta o no lo acepta, ¿no es cierto? Pero hay una verdad ahí. ¿Qué voy a hacer con esa verdad? ¿La voy a creer? ¿La voy a asumir o no? Muchas veces al final decimos, dependiendo del diagnóstico, podemos decir, no quiero aceptar esto. Me ha pasado a escuchar personas con diagnósticos complejos y dicen, no, yo no quiero aceptar esta situación. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es como una especie de diagnóstico. Es como si fuéramos al doctor. Y un diagnóstico de la realidad humana, un diagnóstico de nuestra propia realidad. Por eso digo que quizás no es tan fácil asumirlo, reconocerlo. Quizá hay cosas que hemos escuchado, hemos leído ahora que no estamos acostumbrados a escuchar. No lo sé cuál es tu situación ahí, pero quiero que veamos juntos el diagnóstico. Y como te digo, lo vamos a hacer como si fuéramos al doctor, pero generalmente cuando vamos al doctor, lo que primero que vamos, porque vemos síntomas en nuestra vida y necesitamos que el doctor nos dé el diagnóstico. Lo que va a hacer este pasaje es al revés. Nos va a dar primero el diagnóstico, cuál es nuestra realidad, para después decirnos por qué tenemos los síntomas que tenemos. Es al revés, ¿ya? Entonces, tú siempre vas esperando, doctor, me duele aquí, como el chiste, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. El problema del dedo. Lo que va a hacer la palabra de Dios ahora es del revés. Nos va a decir, este es el diagnóstico, esta es la razón, y por eso tenemos estos síntomas. ¿Vale? De hecho, esa va a ser la estructura de hoy día. Vamos a ver el diagnóstico, la razón y los síntomas de la situación del ser humano, del chileno, del puente antino, de la iglesia puente. ¿Ya? Entonces vamos juntos viendo los versos para que vea en primer lugar el diagnóstico, y el diagnóstico se encuentra en el verso 18 inmediatamente. Pablo comienza, si se acuerdan ustedes de las secciones anteriores, Pablo comienza con la buena noticia. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 básicamente es la buena noticia de Jesús. La pregunta es, ¿por qué es tan buena esa noticia? Para que la noticia, la buena noticia, sea realmente buena, necesitamos todos nosotros escuchar la mala noticia. Para que tú veas que la buena noticia de Jesús es buena, necesitas conocer la mala noticia. Por eso cuando uno dice, te tengo una buena y una mala. Por eso a mí me gusta partir por la mala, para que cuando me digan la buena, ay, era muy buena la noticia y la mala queda de lado, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer ahora. Romanos parte así, la buena noticia, pero para que la buena noticia sea buena, crezca y brille, necesitamos escuchar, conocer y aprender la mala noticia. Y la mala noticia, amigos, es que Dios está enojado. Dios está airado. Tú mismo lo pudiste leer ahí cuando se leyó el pasaje.
y está airado con la actitud interna del ser humano de obstruir la verdad, de oponerse a la verdad voluntaria y conscientemente, frenar la verdad, rebelarse ante la verdad y la voluntad de Dios. Y Dios ante eso está airado. Mira el verso 18, lo leyeron ustedes en sus salas. Ciertamente, dice Pablo, la ira de Dios, o en otras versiones, traducciones dice, porque la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Ese es el diagnóstico. ¿Qué te pasa a ti al leer un versículo como este, que estás acostumbrado a estar en la iglesia, que has escuchado de la Biblia, que has escuchado de Jesús, y llega a Romanos capítulo 1, verso 18, y Pablo te dice, Dios está enojado? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Te pasa algo? ¿Te produce algo saber que Dios tiene ira en un contexto donde estamos acostumbrados a escuchar que Dios es amor y paz todo el tiempo? Y tratamos de no hablar de juicio y ira y cosas así que nos hacen tener una noción rara de Dios. ¿Te pasa algo con el verso 18? ¿Qué pasa con el Dios de amor? Yo conocí un Dios de amor. Así me lo enseñaron, así lo aprendí de chico, de chica en la iglesia. Dios es amor. ¿Por qué ahora vamos a decir que Dios es enojo, ira? ¿Qué te pasa con el verso 18? ¿Te produce algo? Déjame decirte que cuando, claro, aprendemos que Dios es amor y decimos que Dios está airado, no estamos poniendo dos cosas en contra. No son dos cosas que se oponen. La ira es una reacción apropiada a una situación específica y es parte también de la demostración del amor de Dios. El amor no es aceptarlo todo solamente, pasarlo todo por alto. Eso es amar. No estar ni ahí con nada. No, no, no. El amor se ve expresado también a través de una ira santa de Dios, sin pecado, obviamente. Entonces, que Dios sea amor es una sola imagen del gran carácter de Dios, porque también Dios es santo, Dios es justo y Dios se enoja. Dios está airado con la actitud del ser humano. Ahí Pablo lo dijo, ¿cierto? Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué es la ira de Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios, que Pablo está mencionando acá, no es una reacción desenfrenada de un Dios que se levantó de mala el día domingo porque lo levantaron temprano los niños y quería puro quedarme dormido hasta tarde y despertó con el pie izquierdo, ¿cómo se dice? Dios no tiene ese tipo de ira desenfrenada, pecaminosa, no. Como cuando nosotros reaccionamos con ira frente a algo que hacen los hijos o otra persona y nace inmediatamente una actitud airada cuando se me cruza el auto y voy manejando y irresponsablemente no ve que yo voy ahí, nacen reacciones airadas de un corazón pecaminoso. La ira de Dios es diferente, completamente diferente a la nuestra. No es una ira injusta, desenfrenada, producida por su pecado, no. La ira de Dios, su enojo frente a la actitud humana es una reacción santa, adecuada a lo que está ocurriendo en su mundo, con su creación. Entonces, claro, nosotros nos enojamos por otras razones, ¿no es cierto? No necesariamente me enojo por el pecado, me enojo porque algo me molesta nomás, porque algo me saca de mi comodidad, porque va en contra de mis gustos, de mis preferencias, de lo que yo opino. No necesariamente porque hay pecado al otro lado, no me enojo con el pecado. Me enojo porque me afecta mi reputación, mis cosas. Entonces, nuestra ira o enojo es muy diferente a la ira de Dios o al enojo de Dios. Dios se enoja justamente, santamente, perfectamente contra la actitud humana de rebelarse ante su voluntad. Y esto que Pablo está diciendo acá no es solamente algo que va a venir en el futuro, porque si te diste cuenta, el verso 18 está hablando en un presente activo, continuo, ¿cierto?
La ira de Dios viene revelándose, o se revela. Es algo que está pasando, actual. Va a haber, obviamente, una consumación final donde Dios va a emitir un juicio final. Pero Pablo está diciendo, ahora en el presente, su ira se está revelando, se está manifestando, se está haciendo evidente. ¿Estás dando cuenta? No sé si te pasa algo cuando hablamos de la ira de Dios. Es algo actual para todo el ser humano que se revela en contra de su voluntad, de su plan, de su carácter, activa y conscientemente. Me revelo ante Dios, activa y conscientemente, y Dios reacciona y responde de una manera airada. Entonces, ¿cuál es el mayor problema del chileno, queridos amigos, que les preguntaba en sus salas? ¿Qué crees tú? Al ver solamente este puro verso 18, ¿cuál es el mayor problema que una persona puede enfrentar en el mundo? Ya con el verso 18, Pablo nos está diciendo, el mayor problema que tú puedes tener en tu vida es a Dios mismo. Dios es tu mayor problema si acaso estás desalineado con Él. Si acaso estás en una actitud consciente y activa de oposición a Dios, Dios es tu mayor problema. Obviamente hay muchos otros problemas, ¿no es cierto? Drogadicción, alcoholismo, narcotráfico, la falta de educación. Hay muchas otras razones que uno podría decir, sí, en nuestro país hay muchos problemas que necesitan ser. No somos indolentes ante eso, no estamos diciendo que no nos importa lo demás. Sí, pero el problema central de cualquier persona en este mundo es Dios mismo, si acaso te opones a Él. Ese es el mayor problema. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Este es el diagnóstico del ser humano. Un Dios airado con el pecado, un Dios airado contra la indiferencia, el rechazo de su pueblo conscientemente a su voluntad. Ahora, cuando digo esto, no estoy diciendo que Dios se enoja con gente buena, que no se dio cuenta que Dios existe, que no se dio cuenta que estaba en contra de Dios. Oh, Dios, perdóname, yo he sido tan bueno y no me di cuenta que tú existes y que estoy en contra tuya, perdón, no me di cuenta. Dios no se enoja con gente que no se da cuenta, que el ser humano no es neutro en su posición. Oh, yo no sabía de Dios, no sabía que estaba yendo en su contra y me estaba rebelando ante Él. Pablo dice, y nos va a mostrar, después ahora de darnos el diagnóstico, nos va a decir que el ser humano se opone conscientemente a Dios. Quiero rebelarme ante Dios. Ese es mi deseo interno, por defecto como ser humano. Y eso tiene una razón. Y eso es lo que te voy a explicar ahora. Por eso dijimos el primer punto, el diagnóstico que Pablo nos está dando, la palabra de Dios nos da, el diagnóstico del ser humano bajo la ira de Dios, por su oposición a Dios. Y hay una razón para eso. Y ese es el segundo punto. ¿Por qué digo la razón? Mira el verso 19 en adelante. Recién pasé el primer verso nomás. Pero mira el verso 19 en adelante. Pablo dijo en el 18, la mala noticia es que Dios está airado con el ser humano. Tienes a un Dios airado encima si acaso te opones a Él. Si ya tener a la mamá, la esposa, el marido o al jefe enojado encima tuyo es algo terrible, ¿cuánto más terrible es tener a un Dios santo, poderoso y creador del universo sobre ti, airado por tu oposición? Eso está diciendo Pablo. ¿Cuál es la razón de esa ira de Dios, esa ira santa? Bueno, lo dice en los siguientes versos. El chileno, el puente altino, vamos a hacerlo bien específico, tiene la capacidad de saber que Dios existe, que está disponible, pero prefiere cambiarlo por otra cosa. Esa es la razón que Pablo nos va a dar. Mira cómo lo explican los versos 19 para adelante. Te lo voy a ir leyendo. 19 al 20. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Está dando cuenta? Ahí está la razón de por qué Dios reacciona de la manera que reacciona. Nadie tiene excusa, dice Pablo,
de no saber algo de Dios, porque Él mismo ha mostrado su poder, su carácter, su naturaleza a través de la creación. Dios se ha revelado de manera general, es un tecnicismo que se ocupa dentro del mundo teológico, una revelación general y una revelación específica. La revelación general ocurre a través de la creación, todo el mundo tiene acceso directo, para pasar ahí el comercial, acceso directo, a Dios a través de la creación, ver a tu alrededor y la ecuación natural en tu mente debería decir, hay alguien detrás de todo esto. Un ser superior, Dios, está ahí y creó todo esto. Y la respuesta debiera ser rendirse y someterse a ese Dios. Esa es la revelación general, hay una revelación específica, la revelación que produce salvación al conocer a Jesús específicamente. Pero Pablo está hablando aquí de la revelación general, ¿cierto? Dios se ha manifestado en toda la creación. Mira las montañas esta mañana que están detrás mío en mi casa. Acá tengo la cordillera, los Andes detrás mío. Mira cómo aparece el sol cada mañana. Si estuviéramos en Pirque, por ejemplo, en la casa del Guille, mirando el sol aparecer maravilloso ahí. Mira cómo florece el pasto sin darte cuenta fuera de tu casa. Mira cómo funciona tu propio cuerpo, no tienes para qué ir a mirar tan lejos tu propio cuerpo, cómo funciona, toda la operación que ocurre internamente en nuestro funcionamiento corporal, todo ese tipo de cosas que no vemos. ¿Qué nos están diciendo? Hay un Dios detrás de todo eso. Entonces Pablo dice, nadie tiene excusa. Si alguien se opone a ese Dios, es por otra razón, no porque no tiene evidencia, es porque no quiere, no desea en su corazón someterse a alguien arriba que le diga cómo vivir y qué hacer. No quiero eso. Por eso dice Pablo, no, nadie tiene excusa. Entonces, el rebelarse ante Dios no ocurre por falta de intelecto. Que no tuve suficiente educación, por eso yo no sabía. Es falta de voluntad, es falta de deseo, es falta de... es orgullo, no me quiero rendir. Hay algo interno, no aquí en el cerebro, sino en el corazón, en lo que la Biblia define como el centro del ser humano. Todos pueden verlo creado y darse cuenta que hay alguien detrás, como detrás de una pintura que tú ves en un museo. Hay un pintor, como el Miguel, por ejemplo, tiene varios cuadros en su casa que él mismo pintó y tú ves esos cuadros y tú dices, alguien está detrás de esto. El Miguel pintó esos cuadros. O una escultura, que el mismo Miguel es un gran escultor. ¿Quién hizo esta escultura? Hay alguien detrás de eso. Lo mismo está diciendo Pablo. ¿Ves la creación? Hay alguien detrás de eso. Si no lo ves, no es por falta de intelecto, no, es un problema de voluntad, deseo interno. No quiero reconocerlo. No quiero aceptarlo. Y ahí es donde dice Pablo, el ser humano obstruye la maldad, obstruye la verdad, suprimimos la verdad. Es un problema interno. Me acuerdo una vez conversando con un familiar, estaba la Mayo también en ese tiempo, estábamos pololeando, si no me equivoco, o ya estábamos casados quizás, conversando con un familiar y que en realidad ha pasado muchas conversaciones, pero siempre recordamos un familiar específico, conversando de Jesús, pues este familiar no es cristiano, todo lo contrario, súper opositor, digamos, agnóstico, etcétera, y no, Dios, no, nada, conversando y respondiendo muchas preguntas a este familiar, ¿cierto? Y de la Biblia y cosas. Entonces, en un momento creo que la Mayo le dijo, si pudiéramos responder todas tus preguntas, si quedaran todas satisfechas aquí en tu mente, ¡pum! ¡Oh, me quedó todo súper claro! No tengo ninguna pregunta más y todo está perfectamente claro. La Mayo le preguntó, ¿creería en Jesús? Y la respuesta fue no. Y no porque no entienda, sino porque no quiero aceptarlo. No es un tema de razonamiento, es un tema de adoración interna en el corazón. No me quiero rendir. Y ese es un problema interno que ocurre en todo el ser humano, en todos los chilenos, en todos los puentes altinos y en todos los de la iglesia Puente, para hacerlo más específico. Cambiar a Dios por otra cosa. Y eso es lo que dice Pablo que ocurre en los siguientes versos 21 al 23, ¿no es cierto? A pesar de haber conocido a Dios, esta es la razón. Punto 2, Pablo nos está dando la razón de la ira.
Verso 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Estás dando cuenta? El ser humano hace muchos cambios en su corazón. Y Pablo menciona varios, ¿no es cierto? Conoce a Dios, pero no lo glorifica. Hay un cambio. Sé de Dios, pero no lo quiero reconocer. Conocer no es lo mismo que reconocer. Puedo conocer algo de Dios, pero no lo quiero reconocer en mi corazón, ¿vale? Para que quede clara la diferencia. En el verso 21, el ser humano hace un cambio, lo conocemos, pero no lo glorifico, no le doy el reconocimiento que él merece recibir de mi parte, de manera interna. Dios, tú eres el creador, tú eres el que manda, tú eres el capitán, no yo. No lo reconocieron, no lo glorificaron. Verso 22, se creen sabios, pero son necios. Creen que ese cambiar a Dios por otra cosa los hace más sabios. Esto es lo que hay que hacer, esta es la verdadera vida. Sin Dios ahí, poner otra cosa y a mí mismo, cualquier otra cosa. En verso 23, bueno, cambien al Creador por cosas creadas. En vez de adorar a la persona correcta, empezamos a adorar cosas creadas por el Creador. Y ponemos esas cosas creadas en su lugar. Y empiezo a amar esas cosas que Pablo explica acá, ¿no es cierto? Réplicas del hombre mortal, imágenes, aves, cuadrúpedos, reptiles. A veces uno piensa que esas cosas quedaron en el pasado, que son aspectos de culturas orientales lejos de la nuestra, y hoy día nosotros somos más evolucionados, más científicos, más tecnologizados, por lo tanto no adoramos cosas así, ¿no es cierto? Cuadrúpedos, reptiles, aves, imágenes, no, nosotros somos mucho más desarrollados que culturas medio orientales ancestrales y adoran imágenes y becerros y vacas y monos. Ese es otro tipo de persona. Claro, en el contexto de Pablo eso ocurría. Pero en el tiempo, la manera de adorar y las cosas que adoramos siguen siendo las mismas, sigue funcionando de la misma manera en nuestro corazón. Solo que no son imágenes quizás, ni cuadrúpedos, ni reptiles, pero son cosas sin imagen. Éxito, reputación, dinero, familia, cosas buenas que Dios ha dado, pero que las ponemos en su lugar y empezamos a darle toda nuestra vida. Esta es la guerra, dice Pablo, la razón y la guerra que ocurre dentro de nuestro corazón constantemente. Internamente preferimos cualquier otra cosa o persona antes que abrazar la verdad y glorificar a Dios. Es decir, Dios, tú mereces recibir toda mi adoración, mi amor, mi tiempo, todo. Y me rindo ante tu gobierno. ¿No? Prefiero cambiarlo por otra cosa. Por lo tanto, no es que falta que la gente adore más. No es falta de adoración. Todo el mundo adora. Ustedes saben eso, ¿cierto? El tema de qué estamos adorando. Y todos tenemos este problema, amigos. Desde nuestros hijos, hasta los hijos pequeñitos, hasta la abuelita tiernita que ayudamos a cruzar en la calle, que no le hace mal a nadie. Todo ese gran espectro de gente tiene el mismo problema interno. Matrimonios, adolescentes, jóvenes, solteros, casados, todos tenemos la misma condición y situación interna como ser humano. Y esta es la razón, amigos, del problema que tenemos con Dios. La ira de Dios es una respuesta ante esta situación interna del ser humano y que llamamos el pecado con P mayúscula. Este es el gran pecado con P mayúscula, el gran problema con P mayúscula del ser humano. Cambiar a Dios por otra cosa. De hecho, Calvino, el gran reformador del siglo XV y XVI, decía esta típica frase: el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Se acuerdan? Calvino decía, el corazón humano siempre está fabricando ídolos constantemente. Toma una cosa, la adora un tiempo, la saca porque encontró otra cosa más para seguir adorando y así, todo el tiempo adorando diferentes cosas que busco ser satisfecho a través de esas cosas. Y desde esa situación interna, amigos, desde ese pecado con P mayúscula, nacen todos los síntomas que tú puedes visibilizar
o experimentar hacia afuera. Desde ahí nacen todos los estilos de vida que tú te puedas imaginar, cuando el corazón está de esa manera. Todo lo que se ve hacia afuera, toda la vida afectada por la idolatría, se ve a través de los síntomas. Y ese es el tercer punto, que dijimos, el diagnóstico, la ira de Dios sobre el ser humano, la razón, el ser humano cambió a Dios y no le dio la gloria que Dios merece, por lo tanto, esa condición interna nos lleva a múltiples síntomas. Y eso viene del verso 24 al 32. No te los voy a leer todos, ustedes ya los leyeron, solamente voy a destacar los primeros versos y la lista que pone Pablo ahí. Mira la gran cantidad de síntomas que Pablo enumera, que pareciera ser la descripción de personas del siglo XXI, ¿te diste cuenta? Pero no son personas del siglo XXI, son personas del primer siglo. Mira el verso 25, 24 y 25. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ahí hay otro cambio, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre, amén. Y después sigue, ¿no es cierto? Y empieza a repetir 3 veces la frase, verso 24, Dios los entregó a algo, a los malos deseos, a los malos deseos de sus corazones. Verso 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y empieza a describir cómo el ser humano cambió las relaciones naturales por las relaciones que van en contra de la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etc. Síntoma de un problema interno, ¿ya? Y verso 28. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. 3 veces dice Pablo, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó a diferentes estilos de vida que el ser humano estaba buscando. Quiero cambiar a Dios, poner otra cosa para adorar, y eso me lleva a vivir de cualquier otra manera. En otras palabras, Dios los deja vivir la vida que querían vivir sin Él y enfrentar las consecuencias de esa vida. Y eso es parte de su juicio. Esos síntomas evidencian la ira de Dios sobre el ser humano. Entonces, el estilo de vida externo que describe, estos síntomas que describe Pablo, impureza sexual, pasiones vergonzosas, cambio de relaciones naturales, como te decía, por relaciones contra la naturaleza, lujuria, hombres con hombres, todo eso, hasta el verso por lo menos 27, nace de un problema interno. Hay una situación interna en el ser humano que lo lleva a ese estilo de vida. Sacamos a Dios del mapa y ponemos a un nuevo Dios llamado, en este caso, en esos primeros versos, el Dios sexo, por ejemplo. Sexualidad. La identidad ya no es provista por Dios, sino que es provista por un pseudo Dios llamado sexo. Él me produce, me da mi identidad. El sexo define quién soy. Por lo tanto, toda mi vida va a reflejar lo que adoro. Y va a enfrentar las consecuencias de eso y va a vivir en base a ese ídolo. Entonces, obviamente, si hablas en contra de ese ídolo del sexo hoy día, la gente inmediatamente va a reaccionar, sobre reaccionar, saltar, atacarte, porque estás atacando su identidad más profunda. Le estás atacando su Dios, que les provee identidad. Si acaso dices, no, Dios creó el sexo y lo creó para vivirlo de cierta manera en un marco específico. Y si tú atacas eso, obviamente aquel que vive para la sexualidad, para el sexo y lo define, va a reaccionar de alguna manera porque le estás tocando su Dios más importante. ¿Dando cuenta? Necesitamos recordarnos, amigos, para todos nosotros, no solamente pensando en, sí, este es el de afuera, para todos nosotros. El ídolo, sea cual sea que estemos poniendo en el lugar de Dios, nunca va a dar lo que promete. Nunca nos va a dar aquello que nos dijo que nos iba a dar. Siempre, después de haber adorado a ese ídolo, siempre va a haber vacío después. Como cuando uno iba a la discoteca los días sábados en la noche y el domingo en la mañana se levantaba, súper vacío. Porque tú sabes que el sábado en la noche no te provee lo que tú buscas. No estoy diciendo que no hay que ir, no carreteemos, pero lo que uno busca en ello. Al otro día siempre uno se encontraba vacío. Eso va a ocurrir todas las veces,
todo el tiempo con aquellos ídolos que pongamos en el lugar de Dios. Quizá hoy día tú estás buscando llenar ese vacío tal vez, y por eso no quiero solo pensar en lo de afuera, quiero pensar en nosotros. Quizás estás buscando llenar ese vacío con cosas creadas, como dice Pablo. Hay cosas creadas que estás poniendo en el lugar de Dios y buscando que te provean satisfacción, llenura interna, identidad nueva, felicidad, sea cual sea lo que andas buscando. Déjame recordarte que las cosas creadas no fueron creadas para proveerte y llenar ese vacío y proveerte identidad. Las cosas creadas fueron creadas para apuntar hacia la única persona que sí puede proveerte eso. Pero el ser humano cambió eso y prefiere amar y adorar con las cosas creadas. Entonces, todo este estilo de vida que Pablo está describiendo acá, que parece ser tan ideal, yo quiero eso, hacer lo que quiero, que nadie me diga cómo vivir, ser libre, vivir mi vida a mi manera. Si te das cuenta, Pablo está diciendo, al final, es ese estilo de vida, querer vivir a mi manera sin Dios y hacer lo que yo quiero con mi sexualidad, por ejemplo, es finalmente otra forma de esclavitud. Te estás haciendo esclavo del ídolo al cual estás adorando. Y ese ídolo nunca te va a dar lo que promete. No es real libertad. Eres esclavo a un Dios, a un pseudo Dios funcional. Funciona por un rato. Crees que es la mejor vida, pero es la vida más necia y mortal que puedes encontrar al vivir para otros dioses o pseudo dioses. Ahora, si acaso no te sientes aludido con la descripción de Pablo, con el ídolo del sexo, por lo menos hasta el verso 27, Pablo se va a encargar de que de alguna u otra manera te sientas aludido o aludida con todo el resto de la lista que puso ahí, ¿no es cierto? Todos están bajo el juicio y la ira de Dios, dice Pablo, por los síntomas que vemos en el ser humano en general, no solo con la sexualidad, sino mira el resto de la lista, verso 29, hay una larga lista ahí, del verso 29 al 32, una larga lista que Pablo pone, no los voy a poner todos, pero por mencionar algunos: avaros, que son los egoístas, ¿no es cierto? Envidiosos, chismosos, soberbios, rebelde a los padres, insensibles, desleales, por nombrar alguno de la lista que pone Pablo. Simplemente quiere poner en el mismo saco a todos y que no unos se sientan mejores que otros. Toda esta lista es una evidencia de un problema de adoración interno, un cambio que hacemos en nuestro corazón. Entonces el problema no es solo de los que tienen problemas luchando con la atracción al mismo sexo, de los que están viviendo una vida desenfrenada ahí en esa área. Ellos sí tienen más problemas que nosotros, que no, yo solo miento un poquito, o soy un poquito egoísta. Pablo está poniendo a todo en el mismo saco. No hay nadie mejor o peor que otro. La misma condición interna, expresada de múltiples formas, a través de la sexualidad, a través del orgullo, a través de la avaricia, del engaño, múltiples expresiones de un problema interno. Entonces, si te das cuenta, el problema nace dentro, no fuera. Y generalmente tratamos de apuntar las cosas de afuera. Por ejemplo, no sé, cuando hay un problema, haciéndolo bien práctico, cuando hay un problema de impuntualidad, por ejemplo. No es solamente un problema de impuntualidad, es un problema de adoración. Estoy adorando más mi comodidad. Estoy pensando más en mí mismo que en bendecir a los demás para llegar a la hora, por ejemplo. Cosas súper prácticas son problemas internos muy profundos. Un problema de ira es un problema de adoración. Se me cruza un auto y me enojo inmediatamente y reacciono con ira. ¿Por qué? Porque quizás estoy adorando más mi bienestar, mi seguridad, y tiendo a reaccionar de esa manera. Cualquier problema externo siempre va a tener una conexión con mi adoración interna. Y muchas veces queremos cambiar a la gente desde afuera. No sé si te pasa, quizás los papás que están aquí, siempre uno trata de, o por lo menos lo que mi pecado constante, tratar de hacer cambiar a los hijos por fuera. Deja de mentir, no sé orgulloso, para de pelear, obedece a tus padres. Queremos generar un cambio externo rápido porque no quiero ver esas cosas externas. Quiero que dejen de hacer algo o empiecen a hacer algo bueno. Y empezamos a dar consejos o soluciones
superficiales para cambiar. Deja de hacer esto porque te va a pasar esto. Haz esto para que no te pase esto. Siempre en la superficie. Pero la Biblia nos mostró hoy día, nos está mostrando hoy día, que para que exista un cambio externo, debe ocurrir un cambio interno en primer lugar. Debe haber un nuevo corazón que comienza a adorar a Dios por primera vez, que es transformado por Dios y empieza a amarlo a Él y ponerlo a Él en el lugar que se merece ser puesto y empezar a destruir todos los demás ídolos. Toda expresión externa revela un problema interno. Y eso debemos atacar, el problema interno de la adoración, amigos. Ahí está la raíz de todas nuestras expresiones pecaminosas, visibles e invisibles. Y así termina este pasaje, amigos. Podríamos llegar hasta ahí y decir, bueno, oremos, ¿cierto? Hasta ahí termina Pablo. Verso 32. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Punto. ¿Dónde está la buena noticia aquí, la esperanza? Bueno, no hay en este pasaje. Está dentro del contexto del libro de Romanos y necesitamos seguir avanzando para saber cómo se arregla este problema. ¿Quién va a solucionar esto? ¿Cómo se cambia y se arregla el problema más importante que tiene el ser humano con Dios? ¿Cómo se soluciona? ¿Quieres saber cuál es la solución? Capítulo 3, verso 21 en adelante, lo vamos a ver en unos domingos más, ¿ya? Así que, pero por mientras, no puedo cerrar así sin alguna solución, no podemos irnos a la casa con todo oscuro, ¿no es cierto? Aunque Pablo termina ahí, podríamos terminar ahí. Pero ¿quieres saber cómo se arregla? Por lo menos, de alguna manera, déjame mostrarte el capítulo 8 de Romanos súper rápido, te lo voy a leer yo. Capítulo 8, verso 31 al 32. En Romanos hay 4 frases, en Romanos capítulo 1 que vimos, se repite 3 veces la misma frase, y son 4 en total, en todo el libro de Romanos, 3 veces en el pasaje que leímos. Dios los entregó a tal cosa. Dios los entregó a tal cosa. Dios los entregó a tal cosa. En el pasaje que vimos, se repiten 3 veces, de 4. ¿Cuál es la cuarta vez donde la palabra entregar se menciona? Y eso quiero mostrártelo para cerrar esta mañana. Porque Dios entrega al ser humano a que viva lo que desea vivir sin Dios. Y eso es parte de su juicio. Pero el cuarto entrega es algo que Dios hace también. Pero mira, lo dice el capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Qué diremos frente a esto? Dice el apóstol. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí está el cuarto, entregó. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios entrega al ser humano 3 veces, Romano 1, para que decirnos que lo entregó a vivir la vida que quieren vivir. Capítulo 8, Pablo nos dice, no solo entregó al ser humano, Dios entregó a su propio Hijo para reparar el problema del ser humano. No escatimó ningún recurso a su disposición, sino que entregó lo más valioso que tenía para dar su vida y reparar nuestro problema con Dios. Él recibir la ira de Dios sobre sí mismo para que tú y yo no la tuviéramos que recibir sobre nosotros merecidamente y Él la recibiera inmerecidamente de tal manera que podamos ser nosotros aceptados por Dios cuando Él es rechazado por el Padre. ¿Estás dando cuenta? El cuarto entregó es el más clave. Dios entregando a su propio Hijo. Y eso es gracia. Eso es la buena noticia. Y así Dios hace justicia. Por eso le pusimos a nuestra serie Romano, la justicia ha llegado. Dios viene a reparar el problema. Dios se hace cargo de nuestra situación con Él. Cuando nosotros deberíamos habernos hecho cargo y no pudimos, Él viene a hacerlo a través de su Hijo. Y ese Hijo es nuestra esperanza y el que puede reparar el problema del mundo. Y si te eligen para salir a hablar ahí en el Consejo de Constitucional, ¿cuál es el mayor problema del chileno, queridos amigos? Tienes que decirle, Dios mismo. Dios es nuestro mayor problema porque estamos lejos de Él, nos hemos rebelado contra Él y necesitamos que Él nos restaure, nos repare, nos cambie, nos dé un nuevo corazón y lo hizo a través de Jesús. ¿Qué les parece si oramos? Y terminamos esta mañanita, después les doy algunos
avisos, pero oremos. Señor, gracias por tu palabra, que es verdad, que hemos obstruido esa verdad, la hemos suprimido y hemos preferido otras verdades tantas veces, Señor. Perdónanos por la actitud de nuestro corazón de preferir otras cosas antes que a ti. Oramos, Señor, porque necesitamos que tú nos salves si acaso hay personas que se mantienen en una actitud consciente de oposición a Dios. Aquellos que puedan estar aquí hoy día, Señor, conectados y que conscientemente prefieren poner otras cosas antes que a ti. Te quiero pedir que puedas mostrarles la verdad, puedas traerlo a ti, Señor, y todos nosotros también podamos arrepentirnos, incluso aquellos que hemos creído en Cristo, de nuestra idolatría a tantas cosas, Señor. Así que, Padre, sabemos que hay perdón en ti, porque tú entregaste a Jesús. Tú diste la salida, la solución a tu propio Hijo para que podamos ser rescatados y reparados de nuestro problema contigo. Pero ayúdanos también a dar fruto a medida que te adoramos a ti, Señor. Que el cambio externo ocurra a medida que no te amamos y te adoramos a ti en primer lugar. Ayúdanos a no cambiar cosas externas por cambiarlas, por miedo, por apariencia, sino que seamos transformados desde adentro, de la raíz de nuestro corazón, y demos fruto genuino hacia afuera. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.